A veces el golpe más duro no viene de la vida, sino de la sangre. Yo crié a mi hija con amor, con sacrificios, con noches sin dormir. Creí que algún día, cuando los años me pesaran, ella sería mi refugio. Pero me equivoqué. Un día, sin previo aviso, llegó con una sonrisa y unos papeles. «Es por tu bien, mamá», dijo. Y antes de que pudiera entender, me dejó en la puerta de un asilo. Mientras el auto se alejaba, sentí que mi corazón también se iba con él. Pensé que ese sería mi final. Pero la vida todavía guardaba un secreto, uno que cambiaría todo. Lo que mi hija no sabía era que la nueva directora de aquel lugar no era una extraña. Era alguien de mi pasado. Alguien que jamás había olvidado lo que yo hice por ella. Dicen que el amor de una madre no tiene límites, pero a veces son los hijos quienes se encargan de ponerlos. Yo me llamo Mercedes y nunca pensé que la sangre pudiera doler más que una herida. Después de la muerte de mi esposo, dediqué mi vida entera a mi hija Valeria. Ella era todo lo que tenía, la razón por la que seguí adelante cuando el mundo se volvió gris. Trabajé limpiando casas, cosiendo ropa ajena, vendiendo pan dulce en las mañanas frías. Mis manos se agrietaron, mis rodillas se cansaron, pero cada sacrificio lo ofrecía con amor, convencida de que el futuro de Valeria sería mi recompensa. Recuerdo que cuando era niña me decía: «Cuando crezca, te compraré una casa enorme, mamá, para que no vuelvas a trabajar nunca más». Y yo sonreía, acariciándole el cabello, creyendo que el amor bastaba para mantener esa promesa viva. Los años pasaron. Y también la inocencia. Valeria estudió Derecho. Se casó con un hombre de familia adinerada y comenzó a mirarme con una mezcla de pena y fastidio. Mis llamadas la incomodaban. Mis consejos le parecían anticuados y mis abrazos una carga. Aún así, yo seguía esperándola cada domingo, preparando su postre favorito, dejando la puerta entreabierta por si algún día recordaba volver. Pero ese día nunca llegó, hasta que, una mañana cualquiera, escuché el sonido de un coche aparcándose frente a mi casa. Era ella, vestida impecable, con un bolso caro y esa expresión de quien viene a poner orden donde ya no queda nada que ordenar. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz era seca, sin matices. Me senté en la mesa de la cocina, confundida, mientras ella abría una carpeta con varios papeles. «No puedes seguir sola. He encontrado un lugar perfecto para ti». «¿Un lugar?», pregunté intentando entender. «Sí, un asilo. No te preocupes, es limpio, moderno, con enfermeras muy amables. Vas a estar bien cuidada». El mundo se detuvo. Las palabras asilo y mamá no deberían existir en la misma oración. Creí que estaba bromeando, pero su mirada era firme, fría, como si me hablara a través de una ventana cerrada. «Valeria, hija». «No necesito eso. Solo quiero estar en mi casa». «No lo entiendes, mamá. Es por tu bien, por tu bien». Nunca dos palabras me dolieron tanto. Intenté tocar su mano, pero ella la retiró con un gesto elegante y cruel. Horas después, sin entender del todo cómo, ya estaba subiendo a su coche con una maleta pequeña en el regazo. Llevaba dentro una foto de mi esposo, mi rosario, una bufanda tejida por Valeria cuando era niña y un cuaderno con mis pensamientos. Todo lo que me quedaba de mi vida. Cabía en una bolsa. El camino hasta el asilo fue silencioso. Ni siquiera encendió la radio. Yo miraba por la ventana, recordando los días en que ella me tomaba de la mano para cruzar la calle. Ahora era ella quien me soltaba para no tropezar con mi vejez. El edificio estaba en las afueras, rodeado de muros altos y árboles sin hojas. El aire olía a desinfectante y soledad. Una enfermera joven me recibió con una sonrisa cansada. «Bienvenida, señora Mercedes». Entré a una habitación pequeña con 2 camas y una ventana opaca que apenas dejaba pasar la luz. Sobre la mesa había una jarra de agua y un retrato del Sagrado Corazón. Nada más, ni una flor, ni una voz conocida, ni una promesa. Me senté en la cama. El silencio era tan espeso que podía oír mi propio corazón. No quise llorar. Las lágrimas no sirven cuando ya no hay quien las vea. Aún así,
Algo dentro de mí se rompió esa noche. No era tristeza, era claridad. Por primera vez entendí que había llegado el momento de callar, observar y esperar. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora continuemos. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas se filtraba entre las cortinas, escuché pasos firmes en el pasillo. Una voz femenina, serena pero con autoridad, daba instrucciones. «Buenos días. Señora Mercedes», dijo la enfermera. «La nueva directora quiere verla», fruncí el ceño. «¿Nueva directora?» Apenas llevaba un día allí. Cuando crucé el pasillo, vi a una mujer esperándome junto a una ventana. Su rostro me resultó inquietantemente familiar. Y cuando pronunció mi nombre, supe que el pasado acababa de tocar mi puerta. «Doña Mercedes, ¿cuánto tiempo ha pasado?» Su voz me heló la sangre. Era firme, pero cargada de emoción contenida, como si cada palabra sostuviera años de silencio. No la reconocí de inmediato, pero su mirada me resultó tan familiar que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. «¿Nos conocemos?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió apenas, con esa calma de quien lleva mucho esperando un encuentro. «Sí, señora Mercedes. Me conoció hace muchos años, aunque dudo que me recuerde. Yo era solo una niña. Me invitó a pasar a su oficina. El lugar era cálido, distinto del resto del asilo. Sobre un escritorio de madera había flores frescas, un crucifijo y una taza de café aún humeante. El olor era suave, a lavanda y a pan tostado. Por un instante, sentí que aquel sitio no era una prisión, sino una pausa en medio del ruido del mundo. La mujer me observaba con ternura. «Me llamo Elena Ramírez. Hace 30 años usted me enseñó a leer». El aire se me escapó de los pulmones. «¿Leer?» «Sí, en el orfanato San Gabriel. Usted era voluntaria allí los domingos. Yo tenía 8 años. Y usted me enseñó que las palabras podían abrir puertas». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. De golpe la recordé. Una niña delgada, con trenzas oscuras y una mirada que hablaba más que su boca. Solía esperarme cada semana con un cuaderno en las manos, y cuando lograba leer una frase completa, me abrazaba con una alegría tan pura que me hacía olvidar mis propias penas. «Elena». «No puede ser», murmuré con un hilo de voz. Ella asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «Usted cambió mi vida, doña Mercedes. Cuando salí del orfanato, juré que algún día ayudaría a mujeres como usted. Por eso estudié psicología. Por eso estoy aquí». Me cubrí la boca para contener el llanto. Durante años había pensado que mis gestos pequeños se habían perdido en la nada, que todo lo que di se había olvidado con el tiempo, pero allí estaba la prueba de que el amor verdadero nunca desaparece. Solo espera el momento de regresar. Elena se acercó y tomó mis manos entre las suyas. «No está sola. Mientras yo dirija este lugar, nadie la tratará como un estorbo». Sus palabras me atravesaron como una bendición. La miré a los ojos y solo pude decir: «Gracias, hija». Ella sonrió. Siempre soñé con que me llamara así. Ese día, el asilo dejó de parecer una cárcel. Por primera vez desde que llegué, sentí paz. Elena me visitaba cada mañana. Hablábamos de la vida, del pasado, de los caminos que se cruzan sin explicación. A veces, al anochecer, salíamos al jardín y ella me pedía que le contara historias de cuando era joven. Y yo lo hacía, porque contar es una forma de seguir viva. Pero cuando el silencio caía y las luces se apagaban, mi mente regresaba a Valeria, a su voz seca, a la forma en que evitó mirarme cuando me dejó aquí. Intentaba entender en qué momento mi amor se convirtió en una carga para ella. Y cada vez que pensaba en eso, el pecho me dolía más que la vejez. Una noche soñé con mi esposo. Estaba de pie frente a nuestra vieja casa, con esa sonrisa que aún guardaba en la memoria. Me dijo: «Perdónala, Mercedes. Solo así podrás descansar». Pero al despertar, supe que todavía no podía hacerlo. El perdón no se fuerza, se gana. Igual que el respeto. Al día siguiente, Elena entró a mi habitación con un sobre en la mano. «Esto llegó para usted». Supe lo que era antes de tocarlo.
La letra de mi hija. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. El sobre pesaba más que una piedra. Lo sostuve entre mis dedos un largo rato. Tenía miedo de abrirlo. Miedo de lo que pudiera decir. Miedo de que confirmara lo que ya sospechaba. Que mi hija me había borrado de su vida sin mirar atrás. ¿Quiere que me quede con usted mientras la lee? Ten, ofreció Elena con voz dulce. Negué lentamente. No, hija. Hay cartas que una madre debe leer sola. Ella asintió y salió, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé frente a la ventana, con el sobre en las manos, viendo cómo el sol se escondía tras los muros del asilo. El silencio pesaba. Respiré hondo, y con el temblor de quien abre una herida vieja, rompí el sello. El sobre temblaba entre mis manos. Era de color marfil, de esos que se usan para las invitaciones formales. Reconocí la letra apenas la vi. Firme, inclinada, la misma con la que Valeria escribía sus tareas cuando era niña y me pedía que le corrigiera los acentos. Qué cruel puede ser la memoria cuando decide recordarte lo que quisieras olvidar. Me senté en la cama, con la espalda recta y las manos frías. El silencio del asilo era tan denso que hasta el sonido del papel al abrirse pareció una respiración. Deslicé la carta y la abrí. Mamá, no sé si esta carta llegará a tus manos. No, escribo para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero explicarte lo que tú nunca quisiste escuchar. Tragué saliva. Leí despacio, línea por línea, como si cada palabra tuviera filo. Cuando papá murió, tú te encerraste en la tristeza y me dejaste sola. Yo era apenas una niña, y aprendí que la soledad se siente igual a la muerte, pero con los ojos abiertos. Juré que nunca volvería a depender de nadie, ni siquiera de ti. Cuando crecí, intenté cuidar de ti, pero tú no me dejabas. Rechazabas mi ayuda, mis consejos, mis planes. Dijiste que no necesitabas a nadie, y cuando te vi en esa casa, sola, aferrada a los recuerdos, me dio miedo, miedo de terminar igual. Mi respiración se cortó. Sus palabras eran cuchillos envueltos en papel. Seguí leyendo, con los ojos húmedos. Internarte fue una decisión que no tomé con el corazón, sino con el miedo de verme reflejada en ti, el miedo de ser vieja, sola y olvidada, pero sobre todo, el miedo de amar y volver a perder. Me llevé la carta al pecho. Por primera vez entendí algo. Valeria no me había traicionado por odio, sino por cobardía, por un miedo tan profundo que la hizo parecer cruel. Sé que piensas que lo hice por dinero, pero mamá, la casa ya no es tuya. No desde hace meses. Vendiste la propiedad sin saberlo. Alguien falsificó tu firma, y yo descubrí quién fue. Sentí un frío recorrerme la espalda. Leí de nuevo, convencida de que mis ojos me engañaban. ¿Falsificaron mi firma? Mi voz apenas fue un susurro. Por eso te dejé allí, donde pudiera protegerte sin que lo supieras. Don Federico, tu abogado, está involucrado. Lo supe cuando intenté retirar tus ahorros y me dijeron que ya no existían. Intenté detenerlo, pero fue tarde. Solo pude asegurarme de que estuvieras a salvo mientras buscaba una solución. El mundo se detuvo. Mi propio abogado, el hombre en quien confié por años, el mismo que me ayudó a registrar la casa de mi difunto esposo, el mismo que me aseguraba que todo estaba en orden. Apreté la carta con fuerza. Las tinta se corrió bajo mis lágrimas. No, te pido que me creas. Solo te ruego que confíes en que no todo está perdido. Si algo me pasa, busca a una mujer llamada Elena Ramírez. Ella sabe más de lo que aparenta. Me quedé en silencio largo rato. Las palabras se repetían en mi mente, como un eco. Elena Ramírez. Mi mirada se dirigió a la puerta. El corazón me latía con fuerza. Elena, la nueva directora, la niña del orfanato. ¿Era coincidencia? ¿O la vida había tejido un plan más grande que yo misma? Guardé la carta en mi pecho y caminé hasta la ventana. El cielo se cubría de nubes grises. El viento soplaba como si la casa respirara conmigo. Por primera vez desde que llegué al asilo, no sentí miedo. Sentí propósito.
Me prometí descubrir la verdad, aunque doliera. Y si ese hombre me había robado, no solo recuperaría lo mío, sino también la dignidad que todos creyeron perdida. Golpearon la puerta suavemente. Era Elena. ¿Todo bien, doña Mercedes? La miré con una mezcla de ternura y sospecha. Sí, hija. ¿Todo bien? ¿Ha leído la carta? Sí. Entonces ya sabe que tenemos que hablar. Su voz sonó firme, como quien deja caer una verdad demasiado grande para ocultarla. El silencio se llenó de preguntas. Y yo supe que nada volvería a ser igual. Esa tarde, el asilo parecía más silencioso que nunca. El viento movía las cortinas de la sala como si también escuchara lo que estaba por decirse. Elena me esperó en su oficina. Tenía los ojos cansados, como si hubiese pasado noches sin dormir. En el escritorio había 2 tazas de té y un sobre cerrado. Siéntese, doña Mercedes. Es hora de que sepa lo que realmente está pasando. Me senté despacio. Mis manos aún temblaban después de leer la carta de Valeria. Elena respiró hondo antes de continuar. Su hija tiene razón. No fue ella quien la trajo aquí por crueldad. Fue para protegerla. Don Federico, su abogado, lleva años manipulando sus cuentas. Mis dedos se apretaron sobre la mesa. No puede ser. Lo conozco desde que enterré a mi esposo. Él me ayudó con todos los papeles, con la casa, con el testamento. Elena asintió, con la mirada llena de dolor, y usó su confianza para vaciarla. No es la primera. Hay varias mujeres mayores que firmaron sin saber lo que estaban entregando. Yo descubrí parte de eso cuando tomé este puesto. Supe que no mentía. En sus ojos había esa mezcla de compasión y rabia que solo sienten los que buscan justicia. ¿Y por qué no fue a la policía? Porque sin pruebas nadie me creería. Don Federico tiene conexiones. Pero ahora, con su testimonio y la carta de Valeria, tenemos lo que necesitamos. Mi mente giraba. Todo encajaba. Las visitas del abogado, los papeles que me pedía firmar por seguridad, las promesas de que todo estaba bajo control. Había confundido cortesía con lealtad. Y como tantas veces en la vida, el precio de la confianza era el silencio. Elena se inclinó hacia mí. Hay algo más que debes saber. Abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta, doblada en 4 partes. Esto lo encontré entre los archivos antiguos del orfanato. Es su firma, ¿verdad? Tomé el papel. Sí. Era mi letra. Era una donación que hice hace 30 años, a nombre de un fondo para niñas sin hogar. Y en la parte inferior, con una caligrafía diferente, aparecía el nombre de Federico Gómez, como testigo. Con ese documento comenzó todo, explicó Elena. Él se apropió del fondo, lo usó como fachada, y con el tiempo fue sumando propiedades, siempre a nombre de sus clientes mayores. Usted fue la última. Me quedé muda. Sentí una mezcla de vergüenza y furia. ¿Por qué me lo dice ahora? Elena me sostuvo la mirada. Porque Valeria me buscó hace meses. Me pidió ayuda para protegerla sin que usted lo supiera. Yo acepté el cargo de directora solo para poder vigilarla de cerca. No fue casualidad que me eligieran para este puesto. Fue parte del plan. El corazón me dio un vuelco. ¿Entonces mi hija sabía quién era usted? Sí, pero no quería decírselo hasta que estuviera lista para enfrentar la verdad. Apoyé la cabeza entre las manos. No sabía si sentir alivio o traición. Mi propia hija me había dejado allí. Pero no para abandonarme, sino para esconderme del peligro. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro. Yo también tengo algo personal en esto. Don Federico era el abogado del orfanato cuando yo era niña. Manipuló las donaciones, falsificó papeles y dejó a varias niñas sin futuro. Juró que nunca lo olvidaríamos. Y tenía razón, no lo olvidé. Solo esperé el momento. Sus palabras me atravesaron. Por primera vez en años, sentí que el destino tenía forma y propósito. No era una víctima, ni una anciana abandonada. Era parte de algo más grande. Un ajuste silencioso que llevaba años cocinándose en la sombra. Elena abrió un cuaderno de notas y me lo mostró. Aquí están los nombres de las otras mujeres afectadas. 3 de ellas aún viven. Si hablamos con ellas, si las convencemos de declarar, podremos destapar todo. ¿Y qué pasará con Valeria? Pregunté. Ella no sabe que el peligro sigue cerca.
Don Federico sospecha que alguien lo descubrió, por eso debemos actuar rápido. Elena se levantó, caminó hasta la ventana y dijo con voz baja: «Yo puedo ayudarla a recuperar lo que le pertenece, pero necesito que confíe en mí». La miré. Sus ojos eran los de aquella niña que un día busqué proteger. Y ahora era ella quien venía a protegerme. El círculo se había cerrado. Asentí despacio. «De acuerdo, hija. Pero esta vez no voy a quedarme callada». Elena sonrió con tristeza. Sabía que diría eso. Y en ese instante, entre el aroma a lavanda y el eco lejano del viento, supe que el silencio de tantos años estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Desde aquella tarde, mi corazón ya no conoció descanso. Dormía poco. Y cuando lo hacía, soñaba con rostros del pasado, el de mi esposo, el de Valeria de niña, el de aquel abogado con sonrisa de serpiente. Pero el miedo que antes me paralizaba, ahora me daba impulso. Elena había transformado su oficina en un pequeño refugio de conspiración. Sobre la mesa tenía carpetas, recibos y copias de documentos antiguos. Yo me sentaba frente a ella, con mi cuaderno negro abierto, tomando notas como si volviera a ser una maestra de escuela. «Mire esto», dijo una mañana. «Estos son los registros de las propiedades que pasaron por manos de don Federico. En todas hay un patrón, ancianas viudas, sin familia o con hijos ausentes. Y la mayoría murió antes de notar el fraude. Pasé los dedos por las hojas amarillentas. Cada nombre era una historia rota. ¿Y las mujeres que siguen vivas?», pregunté. «2 viven en la ciudad. Otra está internada en un hospital. Pero si las convencemos de hablar, podremos llevar el caso a la prensa». Asentí en silencio. No tenía experiencia en leyes ni en escándalos, pero tenía algo más poderoso: memoria. Recordaba cada detalle, cada visita de ese hombre a mi casa. Las veces que me pedía firmar ajustes administrativos. Las cartas que nunca entendí, las cuentas que nunca revisé. Mi ignorancia fue su mejor arma. Elena lo sabía. Por eso me pidió algo que me heló la sangre. «Necesito que se haga pasar por una mujer indefensa otra vez». «¿Cómo?». «Federico aún cree que usted no sospecha nada. Quiero que le escriba. Dígale que desea vender una parte del terreno que aún cree suyo. Lo citaré aquí, en el asilo. Y cuando venga, lo grabaremos». Me quedé inmóvil. La idea de volver a ver su rostro me revolvía el alma. Pero luego pensé en todas esas mujeres que no tuvieron la oportunidad de defenderse. Y comprendí que alguien debía hacerlo. «De acuerdo», respondí con voz firme. Elena sonrió. Sabía que aceptaría. Esa misma tarde, me senté en mi habitación con papel y pluma. Escribí la carta con la calma de quien ya no teme. Mis palabras eran amables, casi sumisas, como si siguiera siendo la anciana ingenua que él conocía. «Estimado Federico, necesito su consejo una vez más. He pensado vender una pequeña parte de mi propiedad. Me gustaría que venga a visitarme al asilo para discutirlo. Con aprecio, Mercedes». Cuando terminé, Elena la selló y la envió por correo certificado. Luego me miró y dijo: «Ahora solo debemos esperar». Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, creía que era él, pero también en el fondo deseaba que llegara. Porque no hay redención sin enfrentamiento. Mientras esperábamos, Elena y yo seguimos reuniendo información. Una de las residentes del asilo, doña Clara, había sido también clienta del mismo abogado. Tenía 82 años, una memoria prodigiosa y una caja de cartas guardadas bajo su cama. Cada documento era una pieza más del rompecabezas. «Ese hombre me quitó mi casa y mi paz», dijo Clara con la voz quebrada. «No permita que lo siga haciendo», respondí. Por primera vez ella sonrió. «¿Y usted? ¿Por qué pelea?». «Porque el silencio también puede ser un arma. Clara, solo hay que saber cuándo usarlo. Esa noche escribí en mi cuaderno negro: la justicia no llega con gritos ni con venganza. Llega cuando el miedo se rinde ante la verdad». El amanecer siguiente trajo consigo un viento extraño, casi eléctrico. Las enfermeras murmuraban en los pasillos. Elena entró en mi habitación con una expresión que no supe descifrar. «Hoy vendrá. ¿Está segura?»,
Recibió la carta. Confirmó la visita. A las 5 de la tarde estará aquí. Mi corazón dio un vuelco. El momento había llegado. Pasé la mañana preparando té, como si el ritual pudiera darme fuerzas. Llevaba puesto mi vestido gris, el mismo que usé en el funeral de mi esposo, no por tristeza, sino por respeto a lo que estaba a punto de recuperar, mi dignidad. Elena me abrazó antes de salir del cuarto. Recuerde, solo hable lo necesario. Yo estaré observando. Asentí. Cuando el reloj marcó las 5, escuché el sonido de unos pasos pesados acercándose por el pasillo. El murmullo de las enfermeras se apagó. Y entonces, por fin, lo vi entrar. El mismo hombre de siempre. Cabello canoso, traje impecable, y esa sonrisa falsa que durante años confundí con amabilidad. «Doña Mercedes», dijo abriendo los brazos. «Qué gusto verla». Pero esta vez no era la misma mujer a la que había engañado. Y aunque él no lo sabía, ya había caído en su propia trampa. El reloj marcaba las 5 en punto cuando el sonido de los pasos resonó por el pasillo. El aire se volvió espeso, casi eléctrico. Me quedé de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas, fingiendo serenidad. Cuando la puerta se abrió, lo vi entrar, el mismo traje oscuro, la corbata perfectamente alineada, el cabello peinado hacia atrás, y esa sonrisa que por años había confundido con confianza. «Doña Mercedes». «¿Cuánto tiempo sin verla?», dijo extendiendo la mano. Yo no la tomé, solo incliné la cabeza con una cortesía que no sentía. «Don Federico». No imaginé volver a recibirlo, pero los años siempre traen sorpresas. Él soltó una risa breve, incómoda. «Me alegra verla bien. Este lugar se ve decente, aunque sinceramente nunca pensé que terminaría aquí. Nadie piensa en el final cuando todavía cree tener el control». Respondí. Su sonrisa titubeó por un instante, pero enseguida la recuperó. Se sentó frente a mí y mientras servía el té, me observó como quien mide sus palabras. «Recibí su carta. Me preocupa que piense vender parte de su propiedad. Usted sabe que sin mi asesoría podría cometer errores graves. Por eso lo cité. Siempre confío en usted». Dije esas palabras con una calma que lo desarmó. Sus hombros se relajaron, creyendo que aún me tenía bajo su poder. «Muy bien, muy bien. ¿Tiene los documentos a mano?» «Por supuesto». Tomé una carpeta del escritorio y la coloqué frente a él. No eran los papeles de venta, sino copias de los documentos que Elena había reunido. Escrituras, firmas falsificadas, recibos de transferencias y los nombres de otras mujeres víctimas. Él los miró, confundido, sin reconocer de inmediato lo que tenía frente a sí. «¿Qué es esto?», preguntó. «La historia de su vida, don Federico. O, mejor dicho, la historia de sus robos». Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego molestia. «No entiendo de qué habla». «Claro que lo entiende. Usted falsificó mi firma, vendió mis propiedades y manipuló a mujeres mayores que confiaban en usted. Lo hizo durante años y ahora todo está aquí». Se puso de pie de golpe. «Esto es absurdo. Una difamación». «Siéntese», dije sin levantar la voz. Mi tono bastó para que obedeciera. Elena observaba desde la puerta, entreabierta. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada por el micrófono oculto bajo el florero del escritorio. Federico respiró hondo, intentando recuperar su compostura. ¿Quién le llenó la cabeza de mentiras? ¿Su hija? Esa mujer que la abandonó aquí. No hable de mi hija. Ella puede haber cometido errores, pero nunca robó la fe de nadie. Él sonrió con desprecio. «Mercedes, por favor. Usted es una anciana confundida. No tiene idea de lo que firma, de lo que dice. Siempre fue así. Tiene razón. Fui ingenua, pero no estoy confundida. Y esta vez las firmas las traje yo». Deslicé una hoja hacia él. La carta de Valeria. Su rostro palideció al leer el nombre. «¿De dónde sacó esto?» «De la verdad, Federico. De ese lugar donde los hombres como usted nunca se atreven a mirar». El silencio fue pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve sonido del té enfriándose. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó finalmente. «Nada que no sea mío. Quiero mi casa, mis cuentas y la paz de las mujeres que usted destruyó».
Federico soltó una carcajada amarga. ¿Cree que puede ganarme? Nadie le creerá. No tiene pruebas legales. Entonces se oyó un clic. Elena entró con paso firme, sosteniendo una grabadora encendida. Creo que ahora sí las tenemos. Él giró bruscamente, sorprendido. ¿Tú? Sí, yo. La niña a la que dejaste sin hogar cuando eras abogado del orfanato. Su rostro se descompuso. Esto es una trampa. No, Federico. Esto es justicia, dije en voz baja. Elena avanzó hasta el escritorio y colocó un sobre frente a él. Dentro hay copias certificadas de cada una de sus falsificaciones. Ya están en manos de la fiscalía. Federico intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Esto no quedará así. Tienes razón, respondí. Ahora quedará escrito. Se levantó, furioso, derribando la silla. Por un momento, pensé que me gritaría, pero su rostro se tornó gris, apretó los dientes, tomó su maletín y salió sin mirar atrás. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo como un animal herido. Elena cerró la puerta. Nos miramos en silencio largo rato. Luego dijo: «Lo hicimos». Yo asentí, sin sonrisa. «Aún no, hija. Los lobos no mueren cuando huyen, mueren cuando los mira la luz». Me quedé mirando por la ventana. El cielo se tornaba dorado, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la justicia no era un sueño lejano, sino una promesa que estaba empezando a cumplirse. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de los pasos de don Federico alejándose por el pasillo. No eran pasos, eran recuerdos huyendo. Por primera vez en años no sentí miedo, solo una calma extraña, como si el alma supiera que el dolor estaba terminando su ciclo. A la mañana siguiente, el asilo amaneció distinto. Las enfermeras hablaban en voz baja. Los residentes miraban por las ventanas con curiosidad. Algo estaba ocurriendo. Elena entró a mi habitación con un gesto que mezclaba cansancio y alivio. Llevaba en la mano un periódico doblado. Salió en la prensa: Doña Mercedes. El fiscal abrió una investigación formal contra Federico Gómez. Tomó aire y continuó. Encontraron irregularidades en varias cuentas, documentos falsificados, transferencias a su nombre. Ya lo citaron a declarar. Me quedé en silencio. La noticia, aunque esperada, cayó sobre mí como una ola. Era justicia, sí, pero también era el fin de una parte de mi vida. Durante años, ese hombre fue una figura de confianza. Me aconsejó cuando quedé viuda, me ayudó con los trámites, incluso llevó flores al funeral de mi esposo. ¡Qué ironía! El mismo que me consoló. Me robó. Elena se sentó frente a mí. A veces la justicia llega tarde, pero llega. Yo asentí con la mirada perdida en la taza de té. Y a veces llega cuando ya no queda rabia para recibirla. Pasamos el día revisando los últimos papeles. La policía llegaría esa tarde para tomar mi testimonio. Elena me pidió que hablara con calma, que contara todo tal como había sucedido. Cuando los agentes llegaron, el asilo entero guardó silencio. 2 hombres de traje, con rostros serios, se presentaron ante mí. Tomaron asiento en la sala común. Grabaron cada palabra. Les conté sobre los documentos, las visitas de Federico, las veces que firmé sin entender, y la carta de Valeria que reveló todo. Mientras hablaba, me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. No lo hacía solo por mí, lo hacía por cada mujer que alguna vez confió demasiado. Cuando terminaron, uno de los agentes dijo: «Su testimonio es clave, señora Hernández. Gracias a usted podemos detener una red completa de fraude». Sonreí levemente. No busco castigo, oficial. Solo verdad, porque cuando la verdad sale a la luz, el castigo llega solo. Se despidieron con respeto y se marcharon. Elena me abrazó. «Estoy orgullosa de usted». Yo suspiré. «No, hija. Solo cansada». Esa noche el viento soplaba fuerte. Me quedé despierta mirando las sombras del jardín. Pensaba en Valeria, en lo sola que debía sentirse al saber que su madre estaba en medio de un escándalo que ella misma había intentado evitar. Decidí escribirle: «Hija, no sé si hiciste todo bien, pero sé que lo hiciste por amor. No guardo rencor. Lo que me duele
No es que me dejaras aquí, sino que pensaras que no podía enfrentar la vida. Pero ahora entiendo que ambas tuvimos miedo. Tú de perderme y yo de perderte. Te perdono, aunque no me lo hayas pedido, porque el perdón no se da por merecimiento, sino por libertad. Doblé la carta y la guardé bajo mi almohada. El perdón no borraba el pasado, pero lo hacía más soportable. A la mañana siguiente, Elena irrumpió en mi habitación. Tiene que ver esto. Encendió la televisión del pasillo. Allí estaba Federico, esposado, escoltado por policías. Los reporteros gritaban su nombre, él bajaba la cabeza, con la misma soberbia rota que tantas veces había escondido tras una sonrisa. El locutor anunció: el abogado Federico Gómez fue detenido acusado de fraude, falsificación de documentos y apropiación ilícita de bienes de adultos mayores. El asilo entero estalló en murmullos. Algunas mujeres lloraron. Otras, como doña Clara, aplaudieron en silencio. Yo solo respiré hondo. Por dentro, no sentí venganza, sentí alivio, una paz antigua. Casi olvidada, Elena me tomó de la mano. ¿Qué siente? Que ya no tengo miedo, hija. Y cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo cambia un poco. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también, porque entendí que la justicia no siempre castiga a los culpables primero, sino que primero despierta a las víctimas. Esa tarde, mientras el sol doraba los muros del asilo, abrí la ventana y dejé que el viento entrara. Olía a tierra mojada y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida, incluso después del dolor, todavía podía florecer. El día después del arresto de Federico amaneció tibio, con un sol pálido que se colaba entre las cortinas del asilo. Elena había salido temprano para entregar más documentos a la fiscalía. Yo me quedé sola en la habitación, con el corazón tranquilo y una taza de té que ya se había enfriado. Pensé en todo lo que había pasado, en la niña que fui, en la madre que me convertí y en la mujer que por fin había aprendido a no callar. A veces la vida espera hasta el final para mostrarte quién fuiste realmente. A media mañana escuché un coche detenerse frente al edificio. Los pasos que se acercaron eran conocidos, esa forma apurada, ese taconeo nervioso. Lo supe antes de verla. Mamá. La voz de Valeria me atravesó como un suspiro antiguo. Levanté la mirada. Allí estaba, parada en la puerta, con los ojos hinchados de llorar, el cabello desordenado y la ropa arrugada. Nada quedaba de la mujer elegante y fría que me había traído aquí. Solo una hija perdida buscando perdón. Me quedé quieta. No dije nada. Ella dio unos pasos hacia mí, temblando. Mamá, lo siento. No sabía cómo enfrentarte. Vi las noticias, vi todo. Yo solo quería protegerte. Pero lo arruiné. Sus palabras salían atropelladas, entre lágrimas. Intentó acercarse, pero levanté una mano suavemente. No digas nada todavía. El silencio se hizo largo. Solo se oía el canto de un pájaro en el jardín. La miré con calma, no con rabia, sino con la serenidad de quien ha llorado demasiado. ¿Sabes qué es lo peor del abandono, hija? No es quedarse sola, es seguir amando igual. Ella rompió a llorar. Se arrodilló frente a mí y apoyó la cabeza en mis piernas. Como cuando era niña, mis manos, casi por instinto, acariciaron su cabello. El corazón me dolía, pero no de rencor. Dolía de ternura, de alivio. Mamá, por favor, dime que puedes perdonarme. No tengo que hacerlo, Valeria. Ya lo hice el día que me dejaste aquí. Levantó la cabeza sorprendida. ¿Cómo pudiste? Porque el rencor ata más fuerte que el amor. Y yo no quería morir atada. Sus ojos buscaron los míos, y en ese encuentro entendí que ambas habíamos sufrido la misma herida. Solo que desde orillas distintas. Ella temía perderme, y yo temía perderla. Y en ese miedo, las dos habíamos olvidado cómo mirarnos con amor. Te fallé como hija. Y yo te fallé como madre. No te enseñé que el amor no se compra con sacrificios. Se construye con presencia. Nos abrazamos, un abrazo torpe, lleno de lágrimas, pero también de alivio. No era un perdón completo, pero era un comienzo.
Elena apareció en la puerta, observándonos en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Valeria se levantó, avergonzada, limpiándose el rostro. «Gracias por cuidar de ella», dijo a Elena. «No lo hice sola», respondió. «Su madre me enseñó cómo». Nos miramos las tres y por un instante sentí que algo sagrado nos unía. Tres mujeres de generaciones distintas, unidas por la pérdida, pero también por la fuerza. Valeria me tomó las manos. «Quiero llevarte a casa, mamá. Ya todo está arreglado. La fiscalía liberó los bienes. La casa vuelve a ser tuya». Mi corazón se apretó. «¿Mi casa?», susurré. Ella asintió. «Sí, pero solo si quieres volver». Miré alrededor. Las flores del jardín, las otras mujeres caminando lentamente. El aire tibio entrando por la ventana. Había aprendido a amar ese lugar. No por lo que era, sino por lo que representaba. Mi renacimiento. Volveré, hija. Pero no para quedarme. Volveré para cerrar las ventanas, para despedirme del pasado. Y después, quiero abrir esta casa para mujeres que no tengan a dónde ir, como yo, cuando llegué aquí. Valeria sonrió entre lágrimas. ¿Un hogar? Sí, un hogar, no un asilo. Elena se acercó y me abrazó por detrás. Eso ya lo hablaremos con la fundación. Ellos pueden ayudar. Gracias, hija, le dije. Tú también eres parte de esto. Por primera vez, sentí que no había ganadoras ni vencidas, solo mujeres que habían aprendido a levantarse de la misma herida. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, escribí en mi cuaderno negro: «El perdón no cambia el pasado, pero le devuelve sentido. Y cuando la verdad se mira sin odio, deja de doler». Cerré el cuaderno y suspiré. La paz no siempre llega con un aplauso. A veces llega en silencio, cuando una hija vuelve. Y una madre decide no cerrar la puerta. Una semana después de aquel reencuentro, regresé a mi casa. Valeria insistió en acompañarme, pero le pedí que no. Algunas puertas hay que abrirlas sola. El coche avanzaba por la calle que tantas veces recorrí a pie. Cada árbol, cada muro, parecía observarme con la misma melancolía de los años perdidos. Cuando el vehículo se detuvo frente al portón, mi respiración se entrecortó. El tiempo no había pasado. O tal vez sí, pero la casa seguía allí, esperándome como una vieja amiga paciente. El aire olía a polvo, a madera antigua y a memoria. Puse la llave en la cerradura. El clic metálico resonó en mis huesos como un latido. Empujé la puerta, y el silencio me dio la bienvenida. Todo estaba igual, pero distinto. El reloj del pasillo seguía detenido a la misma hora del día en que me fui. Los retratos familiares seguían torcidos, cubiertos de una fina capa de polvo. Pasé los dedos sobre el marco y sentí la textura del tiempo, fría, quebradiza, viva. Entré a la cocina. El olor a canela aún flotaba, como si los recuerdos no hubieran querido irse. Abrí los cajones, encontré mis utensilios, mis tazas, mis manteles. Todo seguía allí, esperándome. Me senté en la vieja silla junto a la ventana. Desde allí podía ver el jardín. Las lilas habían crecido sin permiso, cubriendo casi toda la reja, las mismas flores que planté con mi esposo el primer año de casados. Toqué el vidrio con la punta de los dedos y sonreí. Volvieron a florecer, susurré. Caminé por la sala. Cada rincón tenía un eco. El eco de las risas de Valeria cuando era niña, el de mi voz llamándola para cenar, el del piano que tocaba en las noches de lluvia. La casa estaba llena de fantasmas buenos, los que no asustan, los que acompañan. Subí las escaleras lentamente. Mi habitación seguía igual, la colcha bordada, el crucifijo sobre la cama, el perfume de lavanda en el aire. Me senté frente al espejo. El reflejo que vi no era el de una mujer vieja, era el de una sobreviviente. De pronto, un ruido me sacó de mis pensamientos. Era Valeria, que había entrado sin hacer ruido. «No podía dejarte venir sola», dijo con voz suave. No la regañé. Sonreí. «Está bien, hija. A veces una también necesita testigos para cerrar un ciclo». Caminamos juntas por la casa.
Ella observaba cada rincón con los ojos húmedos. Perdí años de mi vida pensando que esta casa era solo una herencia. Y ahora entiendo que era un refugio. Tu refugio. Nuestro refugio, corregí. Pero un refugio sin amor se vuelve cárcel. Llegamos al patio. El viento movía las lilas con suavidad. Me agaché y toqué la tierra. Estaba tibia, viva. ¿Sabes? Cuando me dejaste en el asilo, sentí que me moría. Pero ahora entiendo que necesitaba irme para volver a encontrarme. Valeria me abrazó por la espalda. Quiero que esta casa vuelva a tener vida. Mamá, quiero que aquí empiece algo nuevo. Me quedé en silencio, mirando el horizonte. El sol caía detrás de los muros, tiñendo todo de oro. Sí, hija, aquí nacerá algo nuevo, pero no para nosotras. Será para mujeres que no tengan dónde ir, para las que fueron olvidadas, para las que, como yo, un día fueron llamadas estorbo. Ella asintió, llorando. Un hogar, sí, un hogar para empezar de nuevo. Entramos a la casa y comenzamos a limpiar. Sacudimos los muebles, abrimos las ventanas, dejamos que el aire entrara. El polvo voló en pequeños destellos dorados, como si el pasado se deshiciera ante la luz. Mientras trabajábamos, pensé en Elena, en cómo la vida une a las personas en el momento justo. Decidí que la llamaría al día siguiente, para contarle mis planes y pedirle ayuda con la fundación. Ese lugar ya no sería símbolo de dolor, sino de esperanza. Cuando el sol se escondió por completo, me quedé sola un instante en la sala, encendí una vela, la misma que había llevado conmigo al asilo, y la puse sobre la mesa. Gracias, murmuré al aire, por no dejarme caer. El viento se coló por la ventana y la llama titiló, como si alguien respondiera. Me senté en silencio. Por fin, la casa respiraba conmigo, y supe que después de tanto tiempo, yo también había vuelto a vivir. Han pasado 3 meses desde que volví a mi casa. Las lilas florecen como nunca, y el aire huele a pan recién hecho y café caliente. La casa, aquella que un día fue símbolo de dolor y soledad, ahora se ha convertido en un lugar de risas suaves, pasos lentos y conversaciones al atardecer. El cartel junto al portón dice, Hogar Mercedes, un refugio para mujeres que merecen empezar de nuevo. El nombre no lo elegí yo, fue idea de Elena y de Valeria. Dijeron que este lugar debía llevar mi nombre, pero yo sé que no me pertenece. Pertenece a cada mujer que llega aquí con el corazón cansado y las manos vacías. A veces, cuando las veo llegar, me reconozco en sus ojos, esa mezcla de miedo, cansancio y esperanza tímida. Son mujeres mayores, olvidadas por sus hijos o traicionadas por sus familias. Pero cuando cruzan la puerta, algo cambia. Aquí nadie las llama carga, aquí nadie las manda callar. Por las mañanas, ayudamos en la cocina, horneamos pan, compartimos historias, curamos heridas con palabras. Doña Clara, la misma que conocí en el asilo, vive aquí ahora. Suele decir, la vida no se acaba cuando te dejan sola. Empieza cuando te das cuenta de que sigues viva. Elena pasa casi todos los días. Viene a ayudar con los trámites de la fundación y a revisar que nada falte. Veces se sienta conmigo en el jardín y se queda callada, mirando las flores. No necesita hablar. Su silencio dice lo mismo que el mío. Lo logramos. Valeria también viene seguido. Ha cambiado. Ya no tiene prisa. Ya no da órdenes. Se sienta con las demás mujeres, las escucha, ríe con ellas. Un día, mientras doblábamos mantas juntas, me dijo, «Mamá, quiero quedarme a vivir aquí contigo». Le sonreí. «Esta también es tu casa, hija. Pero no como herencia, sino como elección». Por las tardes, cuando el sol se esconde, saco mi cuaderno negro. Ya no escribo planes ni estrategias, solo pensamientos, pequeñas verdades que la vida me regaló entre lágrimas. No hay prisión más cruel que el miedo, ni libertad más grande que el perdón. El silencio no siempre es rendición. A veces es la voz de quien ya no necesita demostrar nada. Cada noche enciendo una vela y dejo la puerta entreabierta. Es mi manera de decirle al mundo que aquí siempre habrá un lugar para quien necesite empezar de nuevo. Veces pienso en Federico. Supe que fue condenado y que su salud se deteriora en la cárcel. No le deseo mal. Su castigo no fue la justicia.
sino el remordimiento, porque hay cosas que ni las rejas pueden callar. Cuando el viento sopla fuerte, miro las lilas moverse en el jardín y siento que mi esposo está ahí, acompañándome, orgulloso. Le hablo bajito, como antes. Lo logré, amor. Aprendí a defender lo que construimos, sin odio, sin miedo. Elena me dijo una vez que mi historia debía contarse, que tal vez inspiraría a otras. Pero yo no la cuento por orgullo, sino por memoria, porque una mujer sin memoria es una casa sin cimientos. Y ahora que tengo paz, comprendo que todo lo vivido, la traición, el abandono, el asilo, no fueron castigos, sino caminos para llegar aquí, a este instante, a este hogar, a esta libertad que ya no me pueden quitar. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que, como yo, encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.